Análisis político con Rubén Aguilar. Justamente ya a las 7 de la mañana con 4 minutos. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Buen día a nuestra audiencia. Hoy pienso que los medios han dedicado una atención excesiva, me parece, al nombramiento del posible candidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade, y una serie de comentarios, si está bien, si no, si el dedazo acá. Les pensaría dos cosas de eso y después quisiera hablar de otro tema. Me parece que antes podía tener como cierta importancia cuál era el candidato del PRI. Cuando el candidato del PRI, pues sabíamos que era el presidente de la República, pero eso se acabó hace 17 años. Cuando Fox entra a la presidencia, pues ya el candidato que nombró Cedillo, que era la Bastida, pues ya no pudo ser el presidente de la República, y empieza una real espacio de competencia, el gobierno de Fox, el gobierno de Calderón, luego viene el de Peña, y a mí me parece que en todo caso el candidato Meade pues es un candidato más, un candidato probablemente que arranca o va a arrancar como en el tercer lugar en las encuestas, y en ese sentido me parece excesivo toda la cobertura que ha habido de los medios. Segundo, pues estas, que si el dedazo, que si no, que si la liturgia, bueno, pues cada partido hace lo que le da la gana, así como Morena hace lo que le da la gana, el PRI hace lo que le da la gana, el PAN, y me parece que pues son los estilos de los propios partidos, sus maneras, etcétera. Lo único que destacaría es, desde mi punto de vista, y no me deja de sorprender, es la extraordinaria disciplina que existe en ese partido, ¿no? Que aguanta todo, lo que le digan, que su presidente, que al final es el presidente de la República, ellos acatan, se someten, y así son las cosas. Y pues eso sería un primer comentario. Pero donde quiero centrar es en la valoración que existe del presidente de la República hacia el final del 5º año de mandato y al arranque del 6º año, porque como se valora al presidente, eso afecta y es relevante en relación al que va a ser su candidato de recientemente, en días pasados, han salido dos encuestas, la de Mitofsky y la del Universal, sobre la valoración que existe del presidente. En 2012, cuando arranca en diciembre del 2012 el presidente, tenía una aprobación del 55% y un rechazo entre el 30 y el 35%. Era bastante más abajo de lo que arrancó Fox y lo que arrancó Calderón. Ellos arrancaron sobre el 70% de aceptación y en todo caso el 30% de rechazo. Aquí había ya una diferencia muy grande de cómo arranca el presidente Peña, con 55 de aprobación y 35 de rechazo. Las dos encuestas coinciden que hacia febrero del 2014, después de 2 años de mandato, en la aprobación y la desaprobación se juntan, siempre desde el primer día que tomó posesión el presidente va cayendo, pero de manera lenta, pero en febrero del 14 se cruza, se junta aprobación, desaprobación, y a partir de ahí la desaprobación es mayor que la aprobación y la desaprobación va creciendo hasta llegar a su momento más álgido, más difícil para el presidente en febrero de este mismo año, cuando se da el gasolinazo, donde el presidente llega a tener rechazos del 74 al 77% y una aprobación de solo entre el 17 y el 19%, que ha sido su peor valoración a lo largo de estos 5 años de gobierno. En este noviembre, finales de noviembre, las encuestas dicen que el presidente anda entre 64 y 71% de desaprobación y entre 26 y 31% de aprobación. En todo caso, pues, de manera consistente a lo largo de estos 5 años, el presidente ha sido
peor valorado por lo menos en los últimos 50 años para un presidente en su gestión. Y probablemente expliquen estos resultados el que, según las mismas encuestas, para el 84% de los mexicanos el presidente no tiene control de lo que pasa en el país, y el 70% dice que el gobierno del presidente va por mal camino. No hay una buena valoración del presidente. Las tres encuestas coinciden en que las dos encuestas, coinciden en que los tres más importantes problemas que identifica la ciudadanía en relación a este gobierno, pues es la seguridad, que todos sabemos que ha sido mucho peor que incluso el muy peor, muy mal gobierno del presidente Calderón en la materia, y que este gobierno ha sido mucho más violento. El número de homicidios dolosos del gobierno del presidente Calderón terminó hacia 100,000. Todo indica que este gobierno terminará hacia los 120,000. Octubre ha sido el mes más violento en México, casi 2,400 homicidios dolosos desde que se llevan cuentas hace 20 años. Entonces, inseguridad, la parte de empleo, salario, y es un dato nuevo en las encuestas mexicanas a partir de enero del 16, en la nueva conciencia de la ciudadanía mexicana se anota el tema de la corrupción como un tema muy importante, y ahí está una mala valoración del presidente en estos tres aspectos. En los últimos 9 meses, las encuestas señalan que el presidente ha mejorado marginalmente, pero ha recuperado algunos puntos para estar en este momento pues con una valoración positiva de entre el 26 y el 31, pero con un rechazo del 64-71%. Y la encuesta de Mitofsky plantea una sumatoria que nos ayuda a entender cómo ha evolucionado, cómo se ha desarrollado la imagen de los mandatarios en los últimos 4 sexenios. Y para lo que va del sexenio, el promedio del presidente en términos de valoración positiva, de aprobación, anda en el 38%. En el caso del presidente Calderón, en el 56.6%. En el caso del presidente Fox, 57.9%. Y en el del presidente Cedillo, 54.9%. De los últimos 4 sexenios, el más valorado, todavía sin terminar, es el del presidente Peña Nieto, y el mejor valorado, el del presidente Fox. Lo que sí es muy claro, Alejandro, sí, audiencia, es que en todos los estudios de política comparada existe el dato de que cuando al presidente le va bien, al candidato de su partido lo deja tablas, como en 0. Pero cuando al presidente le va mal o tiene bajas valoraciones, al candidato de su partido le jala la pata y le hace daño. Y pienso que con estos datos, que a veces pueden ser un poco aburridos los números, pero son importantísimos tenerlos en cuenta, porque si no todo lo demás son opiniones, y hay que tratar de buscar datos duros para entender la realidad, pues van a hacer daño al candidato del presidente, porque la gestión del presidente está muy mal valorado por los mexicanos. Bien. Oye, Rubén, volviendo al nombramiento de José Antonio Meade, al virtual candidato, precandidato del PRI a la presidencia de la República, ¿no será que pues es el que está sonando en este momento? Porque pues no hay todavía un precandidato por parte del frente, no hay, pues no sabemos quién sí va a poder contender por la vía independiente. En fin, pues en este momento los más claros pues es Andrés Manuel y Meade. Entonces pues, no hay otros, ¿no? Entonces, ¿para dónde voltearíamos, no? Pues sí, así es, pero es hoy día, Alejandro, es un candidato más. Sí, no, a final de cuentas, sí. Nada más, y hay las 8 columnas de los periódicos, tenemos 3 días discutiendo solo de eso. A mí me parece de verdad excesivo. Es solo el candidato del PRI, un partido que ha perdido
en las elecciones del 2000 y del 2006, que ya no es lo mismo de antes, que gana en las elecciones del 2012, que entra en las elecciones del 2018 probablemente con desventaja respecto al Morena, y sí se sostiene el frente. En este sentido, pues no me parece como realmente de la dimensión que le han querido dar los medios. Desde mi punto de vista personal, es un candidato más. Bueno, pues ya lo eligieron bajo la mecánica que tiene ese partido, que es que mientras el presidente de la República es del PRI, pues él tiene ese derecho, así son las reglas y los usos de costumbre del PRI, de nombrar a su candidato. Ya lo nombró. Lo demás pues serán fuegos artificiales, un supuesto competidor que le puedan poner, etcétera, pero no me parece que, independiente de las valoraciones que pueda uno tener o no del candidato Meade, a mí me parece que no hay por qué ponerle la importancia que le ha puesto la prensa. Simplemente es un candidato más. Ya sabemos que Morena tiene un candidato que se llama Andrés Manuel López Obrador, ya sabemos que el PRI tiene un candidato que se llama José Antonio Meade. Hay que esperar entonces si el frente va a ser capaz de mantener la unidad y nombrar su candidato, y será un tercer candidato, y no veo ninguna más posibilidades. Y en ese sentido, bueno, pues, entender que ahora en la sociedad mexicana, por la maduración de la sociedad mexicana, por sus mayores niveles de conciencia política, de escolaridad, etcétera, lo hace una sociedad más crítica, y ella pues será la que habrá de decidir quién la gobierne a partir del 1 de junio del 2018, Alejandro. Oye, Rubén, pero algo que también está sucediendo y que yo digo que también eso influye para que se hable mucho de lo de José Antonio Meade, pues es que en redes sociales, pues aparentemente en un afán de desprestigiarlo, no sé, o de gente que siente que no debería de ser esto, pues no se habla de otra cosa más que de eso. Incluso hasta López Obrador también ya pues se deshace no en halagos, sino en todo lo contrario, ¿no? Para pegarle también. Entonces, de alguna manera, y a lo mejor sí hay mucha gente que se siente incluso molesta por esto que sucedió y la forma que es la forma tradicional del PRI, pero pues eso está haciendo que más se hable, ¿no? del propio precandidato. Sí, esas son las formas que tiene el PRI. O sea, si uno puede militar o no, si le gusta o no, pues entonces si le gusta, uno milita en ese partido, y si no, pues no. Pero cada partido tiene sus maneras, Alejandro, y sus formas de serlo. No me parece que sea lo importante. Insisto, de verdad me parece mucho más importante y relevante cómo termina este año el presidente y cómo arranca el otro, y cómo con su muy baja valoración le va a hacer mucho daño a su candidato. Eso sí me parece relevante. Y coincido contigo, Rubén, la situación es que hasta en redes sociales, ¿no? La gente habla mucho. En ese sentido, pues tiene todavía el PRI una enorme capacidad de jalar tras de sí al interés ciudadano. Eso, pues entonces, todos estos que lo critican, eso, pues el PRI debe estar encantado, porque lo que quieren los partidos es que hablen de ellos, no importa cómo. Y en ese sentido, probablemente la ciudadanía que quiere ser muy crítica del PRI, pues debería de simplemente dejarlo pasar, claro, porque si no se engancha en eso y está en la lógica de lo que el propio PRI quiere, y en ese sentido me parece que le dan, insisto, en los medios tradicionales o prensa escrita, radio, televisión, las redes, se le está dando una valoración que no tiene, pienso. Simplemente el registro es, hay un candidato ahora del PRI, ya tenemos dos candidatos. Necesitamos saber cuál es el tercer candidato, si logra la unidad del frente y ponerse de acuerdo en nombrarlo. A partir de ahí entonces las encuestas se van a tener sentido, porque ya tendremos reales competidores. Hasta este momento la ventaja ha sido extraordinaria para López Obrador, que no ha tenido ningún tipo de competidor, ha ido solo, y entonces pues eso podrá ser interesante si al final el Bronco y Margarita lograron obtener las casi 900,000 firmas que se requieren para registrarse. Hasta ahorita la ventaja es muy clara del Bronco, que ya lleva arriba del 50, Margarita en torno al 30. Bueno, eso será interesante. ¿Quién puede obtener la posibilidad de ser un candidato independiente? Hasta este momento solo
el Bronco, va retrasado en las firmas Margarita Zavala, pero a lo mejor puede cerrar y poder ser también candidato independiente, pero insisto, me parece que se le está dando un nivel de importancia que no tiene un candidato más que a lo mejor en la lógica de las encuestas es un candidato perdedor. Igual y sí. En fin, pues como siempre, muy interesante el análisis que haces, mi querido Rubén Aguilar. Pues muchas gracias a ti, Alejandro. Un buen día a nuestra audiencia. Abrazo a todos. Igualmente. Muy buenos días. 7 de la mañana con 19 minutos. Pausa y